La Arquidiócesis de Cali presenta, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Hoy nos reunimos para dar gracias a Jesús por todos los beneficios que nos brinda en el altar. Recibamos este tercer domingo de Cuaresma con alegría desde la parroquia María Madre del Salvador, ubicada en el barrio Nápoles de la ciudad de Cali. Acudimos al templo a orar, al encuentro con el Señor, a escuchar su palabra y a participar del banquete sagrado. Con Cristo, el Mesías crucificado, celebremos esta Eucaristía y avancemos mucho más en la peregrinación de la Cuaresma con actitud de humildad, renovación interior y cambio sincero. Preside la Santa Eucaristía Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali. Concelebran los padres Jorge Emerson Ruiz, párroco de esta comunidad, y Giovanni Cuarán, misionero de Yarumal. Participemos gozosos de este encuentro con el Señor. Un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creados
creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Fuerte para luchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir a nuestros pecados y con el Hijo, Jesús, resucitar también nosotros a una vida nueva. Con humildad supliquemos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, promulgó Dios este decálogo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, o sea, de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ídolos, ni representaciones de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua, debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios,
Soy un Dios celoso. A los que me odian los castigo junto con sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos, los trato con bondad por 1000 generaciones. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor no dejará impune al que pronuncie en falso su nombre. Acuérdate de consagrarme el día sábado. Durante 6 días trabajarás y te ocuparás de todos tus asuntos, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo hizo día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, nada de lo que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, anunciamos un Mesías crucificado, para los judíos un escándalo, para los griegos una insensatez, pero para aquellos que Dios ha llamado judíos o griegos, un Mesías que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la insensatez de Dios es sabiduría mayor que la de los hombres, y la debilidad de Dios es poder mayor que el de los hombres. Palabra de Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Dios está aquí, se goza junto a la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor, por medio del
espíritu de amor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que le cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué prueba nos das de quienes tienen derecho a hacer esto? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruirán. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando ese santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario de que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y le dijeron la fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al presenciar las maravillas que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero Dios, no tendrás otros dioses frente a mí. Escuchamos hoy en la primera lectura del libro del Éxodo. Avanzando en esta cuaresma, la palabra de Dios, justamente en esa primera lectura, comienza con esta advertencia. Se trata de un llamado a volver a nuestra esencia. De Dios venimos y a Él hemos de volver. Todo depende de Dios y no puede haber nada ni nadie que ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. El inicio de lo que conocemos nosotros como los mandamientos, con esta afirmación, nos recuerda que Dios es la realidad primera, de la cual todo lo demás depende, incluidos nosotros. Él es el absoluto y frente a Él todo lo demás es relativo. El pecado nos desvía de esta realidad, nos lleva a darle la espalda a Dios, a relativizarlo y a volvernos a las criaturas, haciendo de ellas nuestro absoluto, entregándoles nuestra vida, nuestros afectos. El pecado es soltarnos de Dios y abandonarnos en otras realidades a las cuales incluso llegamos a endiosar. Y en esto es lo que consiste precisamente la idolatría, que no es simple iconoclastia. La iconoclastia es el desprecio de las imágenes que nos evocan a los santos o al mismo Jesucristo o a la Santísima Virgen María. Eso no es idolatría, tener imágenes. La verdadera idolatría es rechazar al Dios verdadero y entablar con personas o cosas un vínculo que solo debemos tener con Dios.
En todos los tiempos ha existido la tentación de banalizar a Dios y de endiosar a las criaturas. Esto se manifiesta de muchas formas. También hoy, en nuestros días, existe este riesgo, el deseo siempre advertido por el Señor del poder, del placer, del tener. Alimentan en el corazón humano muchas formas de idolatría. Muchos le entregan el alma a la sed del poder y hacen cualquier cosa por conseguirlo. La mentira, el engaño, la manipulación de muchos. Otros le entregan el alma al afán del dinero, también pasando por encima de muchos, cegando la vida de tantos, destruyendo irresponsablemente la creación que Dios nos confió. Y otros le entregan el alma a la sed insaciable de placer, de compensaciones de todo tipo. Y se dedican entonces a vivir para comer o a vivir para manipular y utilizar a otras personas en busca de satisfacer los más oscuros instintos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ser. Es la respuesta que contrarresta esta tentación de la idolatría. Poner a Dios primero. Esa es la consigna que debemos guardar bien hondo para recordarla cuando nos sintamos tentados a sacar del primer lugar de nuestra vida a Dios. En segundo lugar, quisiera que nos concentremos en el decálogo. Palabras de libertad. El decálogo que hoy anuncia el Señor a Moisés no son simples normas impuestas para mantener a raya a la gente. Son, antes que nada, palabras de libertad. De hecho, en el texto hebreo no se le llama a estas 10 recomendaciones del Señor mandamientos, se les llama las 10 palabras. Es hermoso que pasemos del reconocimiento de este decálogo de normas simples que nos constriñen, que nos oprimen, a palabras, y a palabras que nos conducen hacia la libertad. Cambiar esa perspectiva nos cambia también la manera de relacionarnos con estas 10 ilustraciones, y podríamos decir con el salmista: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son un don. No podemos olvidar que los mandamientos, como los conocemos, le fueron dados a Moisés para guiar a Israel en su salida de la esclavitud en Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Así, estas 10 palabras se convierten en la carta de navegación para dejar de ser esclavos y empezar a vivir como seres libres. Si pensamos en esto, nos damos cuenta que de ninguna manera podemos entender los mandamientos como un yugo, como una carga, sino al contrario, como un instrumento de liberación. Y libertad es, en su más puro sentido, no hacer lo que se quiere, sin ningún tipo de límites. Libertad es abrazar con amor la voluntad de Dios y procurar hacer la vida. Es entender que cuando ante nosotros están el bien y el mal, nuestra auténtica realización se da cuando optamos por el bien. Y es Dios quien nos orienta para que tengamos la certeza de que nuestras decisiones y nuestros actos abrazan el bien querido por Dios. No nos dictamos a nosotros mismos
el bien y el mal. Es Dios quien nos ilustra sobre lo que es bueno y nos alerta para que nos apartemos de aquello que es malo. Cuando no se comprende la libertad en este sentido, siempre surge el cuestionamiento del decálogo de ser una lista de prohibiciones que solamente cargan y angustian a los seres humanos. Un rabino decía, cuando se le preguntaba justamente sobre esto, en las 10 palabras solo hay una prohibición fundamental: no volver hacia atrás, no volver a Egipto, no volver a la casa de la esclavitud. Ese es el peligro que los seres humanos tenemos. Los israelitas apenas habían salido de Egipto y ya estaban ansiando las cebollas que se comían allá, ante el reto que significaba caminar por el desierto hacia la promesa. Muchos querían volver atrás. Tal vez nosotros también, como discípulos del Señor, cuando empezamos un proceso de conversión, de salir de los vicios, de costumbres que nos apartan de la voluntad de Dios, y vemos que ser cristianos no es fácil, que implica sacrificio, que implica disciplina, que implica renuncias, también tenemos la tentación de volver a comer las cebollas, de una vida de pecado, de una vida sin Dios. La única prohibición es no volver atrás a la casa de la esclavitud. Hoy, la mayor esclavitud del ser humano se llama pecado, el cual rompe nuestra armonía con Dios y con nuestros semejantes. La invitación, hermanos y hermanas, es: amemos estas 10 palabras que con tanto amor y como Padre óptimo Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a tomar la ruta que nos conduce hasta Él. Él sabe lo que más nos conviene. Nos quiere evitar el dolor que nos ocasiona el mal. Convenzámonos de que todos y cada uno de los mandamientos nos hacen bien y nos vuelven mejores personas. Todos son para cumplirlos conjuntamente. No hay unos prioritarios y otros opcionales. Sobre esto quiero traer textualmente las palabras del predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa. Ciertos hombres de la mafia honran escrupulosamente a padre y madre, pero se permiten desear la mujer del prójimo. Y si un hijo dice vulgaridades, lo corrigen duramente, pero en lo que respecta a no matar, no decir mentiras, no envidiar las cosas de los demás, el discurso es bien diferente. Deberíamos examinar nuestra vida para ver si también nosotros hacemos algo parecido y observamos escrupulosamente algunos mandamientos mientras alegremente violamos otros. Qué palabras tan profundas y tan dignas de reflexionar. Finalmente, el verdadero templo. Nos encontramos en el Evangelio con esta escena impresionante de Jesús que de manera cruda expulsa a los mercaderes del templo. ¿Cómo entender esto? ¿Será que con ello Jesús está validando la ira, la intolerancia, el reaccionar violentamente contra los demás cuando no estamos de acuerdo con ellos? Realmente no es así. Lo que sucede aquí es una acción profética. Las acciones proféticas, van más allá del gesto mismo que se ve y procuran dejarnos una enseñanza que se refiere a cosas más profundas. Con este gesto, Jesús está desenmascarando la corrupción que se apodera del corazón de cada uno de los judíos, que habían hecho del templo un lugar de mercado. Habían corrompido el culto que se debía dar a Dios. Se ha desfigurado la imagen de Dios y su relación con Él. Sin embargo,
este fenómeno también se puede dar entre nosotros hoy. Al expulsar los vendedores del templo físico, material, Jesús exige de los creyentes una purificación. Purificar la imagen de Dios y el culto que le damos. Hoy deberíamos preguntarnos qué culto le estamos dando a Dios, qué imagen tenemos de Dios con nosotros. Jesús no pretende abolir el culto, pero sí pone en crisis una cierta manera de entenderlo, porque a veces pareciera también que como cristianos hacemos de nuestro culto, de nuestra liturgia, una mercadería, un intercambio, un negocio. Señor, yo te doy esto, entonces tú quedas obligado a darme aquello. Como buscando sacar provecho de la relación con Dios, un provecho meramente personal. Cuidado que el culto, que la liturgia no se nos vuelva a negociar con Dios de una manera tan mezquina. Al padre Alessandro Pronzato, otro sacerdote, famoso predicador, destaca que Jesús desaprueba un culto entendido como intento de poner a Dios de nuestra parte para que sea bueno con nosotros, para hacerle como cerrar los ojos ante nuestras fechorías, que nos pase ciertas cositas ahí que no están muy bien, gracias a algún don que le ofrecemos. Dios no se presta a este tipo de negocios o de comercios de la fe. Lo que Dios hace y nos ofrece siempre es gratuito. No se pueden comprar los favores de Dios. El dinero no puede ocupar el puesto de la gloria. Y lo repito, el dinero no puede ocupar el puesto de la gloria. Porque eso es verdaderamente lo que debe significar el culto de los creyentes para Dios, glorificar a Dios. El culto, la liturgia, es para glorificar a Dios. En el templo se debe celebrar únicamente una liturgia de gratuidad y de amor. El templo debe ser, sobre todo, casa para que Dios habite en ella, la casa de mi Padre, como dice el Señor. Pero por otro lado, Jesús trasciende la comprensión física del templo para hablar de otro templo, el de su propio cuerpo. El Papa Benedicto XVI dice que el evangelista Juan ve al Señor resucitado, su cuerpo, como el nuevo templo, esperado no solo por el Antiguo Testamento, sino por todos los pueblos. De hecho, dirá Jesús que ahora los verdaderos adoradores lo harán no necesariamente en un templo material, sino que lo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cada persona unida a Jesús es un templo viviente en el cual ha de darse gloria a Dios. La misma purificación de las expresiones cultuales y los ritos que hacemos a Dios en los templos físicos, debemos hacerla con el templo interior de nuestro ser, de nuestra persona. Debemos preguntarnos, ¿estamos convirtiendo este templo interior y personal en un lugar de puro comercio que ofende la dignidad de Dios y no en un santuario en el que con palabras y obras, con pensamientos y gestos, glorificamos a Dios? ¿Será que si Dios quiere entrar en nuestro templo, tendría que hacer lo mismo del Evangelio, sacar un cordel para expulsar lo que hemos puesto allí, que no deja espacio para Él? La purificación del templo interior es el proceso de conversión al que se nos invita en esta Cuaresma, y la gloria se la damos a Dios cuando hacemos su voluntad y hacemos de ella nuestra prioridad. Que en este camino de Cuaresma seamos templos purificados que glorifican a Dios con palabras y obras. Que así sea. Amén.
Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, por nuestra dignidad de hijos de Dios, oremos confiadamente a nuestro Padre, diciendo: Padre de misericordia, escúchanos. Por la Iglesia y el Papa, para que renovemos por el sacramento del bautismo, reconstruyan con fidelidad las buenas costumbres en torno a la celebración de la liturgia y el trato a los más desamparados. Padre de misericordia, escúchanos. Vuelve hacia nosotros tu mirada de misericordia a esta asamblea dominical, para que salgamos dichosos a anunciar tu nombre en medio de quienes aún no te conocen. Padre de misericordia, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que asuman el compromiso de velar, respetar la vida y dignidad de los ciudadanos y den señales reales de honestidad, evitando la corrupción política y administrativa. Padre de misericordia, escúchanos. Suscita en la comunidad parroquial nuevos discípulos misioneros que te anuncien con el ímpetu de la samaritana sobre todas las familias. Padre de misericordia, escúchanos. Por las familias, para que renovadas por la fe, la esperanza y el amor, favorezcan espacios de diálogo, respeto, buena comunicación, donde se testimonie el santo nombre de Dios. Padre de misericordia, escúchanos. Por los discípulos misioneros que trabajan incansablemente en la obra de la evangelización, para que su testimonio dentro del templo, como lugar de encuentro con Dios, sea digno y ejemplar. Padre de misericordia, escúchanos. Por esta asamblea, reunida en oración, para que, renovados en los sacramentos, seamos testigos del amor de Dios en el mundo, de manera coherente y valiente en la defensa de la fe. Padre de misericordia, escúchanos. Dios y Padre nuestro, que por el sacramento del bautismo nos hiciste hijos tuyos, escúchanos favorablemente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras.
Oremos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús, su obispo auxiliar, Monseñor Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en la fe, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ya no eres pan ni vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición que imparto para toda esta querida comunidad parroquial, su cura párroco, también la hago extensiva a todos quienes siguen a través de la televisión, los distintos canales, especialmente a los enfermos y a los privados de la libertad, para que la gracia del Señor sea su fortaleza. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor les muestre su rostro y los trate con bondad. El Señor vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Feliz domingo y feliz semana. Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. La Arquidiócesis de Cali ha vuelto su mirada a la realidad que viven nuestros hermanos privados de su libertad, por lo cual ha destinado la colecta de comunicación cristiana de bienes durante 5 años, la cual empezó en el año 2016 y continúa hasta el 2020 para consolidar la parroquia personal penitenciaria. Estando tras las rejas, siguen siendo nuestros hermanos. Aún tras las rejas es tu hermano. Estuve preso y viniste a verme, dice Jesús.
Estoy invitando a todos los creyentes católicos y hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a la Arquidiócesis de Cali en la tarea de la evangelización, la labor humanitaria y el mejor acompañamiento a las cárceles que están en nuestro territorio y que suman cerca de 12.000 o más personas. A ellos, al personal del IMPEC y a todos los que están vinculados con ellos, como son sus familias, queremos llegar por tercer año con la tarea de la parroquia personal de las cárceles Nuestra Señora de las Mercedes. Católico, creyente, hombre y mujer de buena voluntad, contamos con tu apoyo en esta Cuaresma, en la comunicación cristiana de bienes. Dios, que estuvo preso en su Hijo Jesús, te fortalezca en la fe, en la libertad y en la paz. Invitamos a la comunidad a unirse a la campaña de comunicación cristiana de bienes para consolidar la parroquia personal penitenciaria. Un gesto de misericordia constituye un gran cambio. Haz tu generoso aporte en tu parroquia o en el Banco de Occidente, cuenta corriente número 001 10 88 69, a nombre de la Arquidiócesis de Cali. Aún tras las rejas es tu hermano. Campaña de comunicación cristiana de bienes. Con tu aporte transformaremos vidas. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.